Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Victoria y esto es The Spanish Express. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes lo que considero es la mejor forma de aprender no solo español sino cualquier idioma utilizando series, películas, documentales y además una herramienta de Netflix que descubrí hace relativamente poco pero que creo que es genial y que es muy útil para todas las personas que están aprendiendo un idioma, así que quédate hasta el final y no te pierdas ninguno de mis tips. Cuando estoy estudiando un idioma me gusta separar mi proceso de aprendizaje en 3 etapas o 3 fases y para cada una de esas etapas me gusta ponerme 1 o 2 objetivos realistas que puedo llegar a lograr con mi nivel. Por ejemplo, cuando soy principiante en un idioma lo que hago es buscarme una serie original o una película original en el idioma que estoy aprendiendo y me pongo los subtítulos en mi lengua materna. Acá en este caso mi objetivo no es para nada ambicioso. En principio lo que busco es acostumbrarme al sonido del idioma, aprender cómo se pronuncian las palabras, también escuchar los diferentes acentos o los dialectos de las distintas regiones. Por ejemplo, si sos un estudiante de español te va a pasar que te vas a encontrar con muchísimos tipos de acentos diferentes y como segundo objetivo lo que hago es intentar reconocer algunas palabras o frases sencillas. Te va a pasar muchísimas veces viendo una serie que te vas a encontrar con escenas de la vida cotidiana, gente presentándose, gente en un bar, gente que está en una tienda comprando ropa y hablan sobre la ropa, por ejemplo, vocabulario sencillo y con el tiempo, esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo vas a ir adquiriendo cada vez más vocabulario, vas a ir recordando cada vez más palabras, las estructuras van a ser un poco más difíciles. Cuando hayan progresado un montón les va a pasar que van a estar viendo una serie, van a estar escuchando y van a estar leyendo los subtítulos, pero no es exactamente eso lo que se dijo, hay como errores de traducción y ese es el momento en el que tienen que pasar a la siguiente fase, que es ver la serie en el idioma original pero también poner los subtítulos en el idioma original y el objetivo acá es simplemente reforzar la comprensión auditiva y que los subtítulos sean un apoyo visual. Por ejemplo, si no fueron capaces de escuchar algo, pueden leer los subtítulos y entender qué es lo que está pasando. Y esta etapa en general la recomiendo para los estudiantes que tienen un nivel B1 o B2, es decir, un nivel intermedio, intermedio avanzado. La última fase de todo esto obviamente es ver la serie sin subtítulos y es como la prueba de fuego, pero obviamente que al principio no va a ser fácil, que te vas a perder palabras, te vas a perder frases y tal vez hasta minutos enteros, pero vas a ver que con el tiempo le vas agarrando la mano y tu comprensión va a ser cada vez mejor. Por ejemplo, en mi caso cuando estudiaba inglés, ver reality shows o ver comedias me resultaba muchísimo más fácil en relación a otros géneros, pero creo que eso es algo personal y que vas a encontrar lo que sea más simple para vos. Me acuerdo que la primera vez que vi una serie sin subtítulos fue Oz de HBO y la verdad no les voy a mentir, me volví loca, fue una experiencia bastante horrible porque no entendía nada, sinceramente. Al principio mi nivel de inglés no era para nada decente, entonces me perdía más de un 50% de las cosas que estaban diciendo, fue muy frustrante y después con el paso de los episodios fui familiarizándome un poco más con los personajes, con los acentos de cada uno, también aprendí un montón de palabras de la jerga carcelaria y cuando llegué al final de la serie fue como, estoy a prueba de balas, a partir de ahora puedo mirar cualquier serie que me proponga porque esto fue muy desafiante. Entonces el consejo que tengo para vos es que si estás mirando una serie y no sos capaz de entender al 100% o absolutamente todo, pero aún así podés disfrutar de la serie, seguí adelante porque vas por buen camino. Y ahora sí les voy a mostrar la herramienta que les prometí al principio, se llama Learning Languages with Netflix y es una extensión de Chrome, les voy a mostrar bien rápido cómo se usa. Si ustedes van a Google y buscan Learning Languages with Netflix, les va a aparecer este sitio que pueden ver por acá. Tienen que hacer clic en añadir a Chrome y después hacer clic en añadir extensión. Esto se instala muy rápido, como pueden ver, y enseguida los va a llevar a una página que les muestra las instrucciones de cómo utilizar el complemento. Una vez que está instalado es simple porque ya podés buscar la serie que querés ver.
En mi caso, como estoy estudiando alemán, voy a poner Dark, que es una serie que me encanta y también si tenés la chance de verla, vela porque es genial. Y acá les va a aparecer una ventanita para que elijan su lengua materna. Yo obviamente voy a seleccionar español y luego sí se va a abrir el reproductor. Si hacen clic en el botoncito rojo que está acá, pueden activar o desactivar esta función. Ven que cuando está desactivada los subtítulos a la derecha de la pantalla desaparecen y volvemos a la vista tradicional. Si hacen clic en la ruedita de configuración, pueden hacer un montón de cosas extra. Por ejemplo, por acá se pueden añadir atajos con el teclado, subir o bajar la velocidad de reproducción. También hay un catálogo si no sabes lo que querés ver. Solamente tenés que seleccionar el idioma que estás estudiando y tu país y te va a dar todas las opciones disponibles ordenadas según el puntaje que le dieron los usuarios. Ahora, ya con todo esto listo, si comenzamos a reproducir el video, vamos a ver que en la parte superior los subtítulos están en el idioma original y en la parte inferior podés ver los subtítulos en la lengua materna, ¿no? Ahora, si haces clic arriba de una palabra, podés escuchar cómo se pronuncia. Verbunden. Podés leer la traducción y también tenés diccionarios externos que podés utilizar. Por ejemplo, si hago clic en la primera opción, me va a llevar a Conjugador Reverso, que es una página re útil para los estudiantes de idiomas, porque podés ver conjugaciones de un verbo, podés ver todos los tiempos, todos los modos. También tenés Pons, Word Reference, Wiktionary, muchas opciones en definitiva. Esto, por ejemplo, que está por acá, sirve para hacer pausas automáticas. A mí, en lo personal, no me gusta usarlo porque realmente me llevaría demasiado tiempo que no tengo para ver un episodio, pero para las personas que les gusta tomar nota es una buena opción. Otra cosa que tiene esta extensión es que tiene una opción Premium. Cuesta 4,45 libras al mes y te da la opción de guardar palabras, frases, traducciones automáticas. Y lo más interesante es que podés ver los subtítulos para películas y series dobladas también. Tiene una prueba gratis de 7 días, así que si te interesa la podés probar. Y aclaro que este video no está sponsorizado por Netflix, simplemente soy yo compartiendo cosas que me parecen útiles para aprender. Pero Netflix, si estás ahí y querés regalarme una membresía gratis, hacelo, please. Y bueno, en definitiva eso es lo que hago para aprender con series, películas, documentales. Y si te quedaste hasta acá, quiero dejarte este bonus con 3 tips extra para sacarle el máximo jugo a la experiencia. Tip número 1, busca series en el idioma original y no series dobladas. Acordate que aprender un idioma no se trata solamente de aprender el idioma, sino también de aprender acerca de la cultura y de la idiosincrasia de los lugares donde se habla, y esto te va a ayudar un montón. Tip número 2, cambia el idioma de tu plataforma de preferencia. No importa si usas Netflix o YouTube, HBO, si usas Amazon Prime. Cuando cambias las preferencias de idioma vas a aprender un montón de palabras que tienen que ver con la navegación dentro de un sitio web, y creo que eso te puede ayudar muchísimo, sobre todo si sos un estudiante intermedio o intermedio avanzado. Tip número 3, disfruta de cada una de las etapas, tomate tu tiempo. Cuando aprendes un idioma de esta manera, la idea es que sea divertido, no estás en una clase. Entonces, si los objetivos te llevan más tiempo cumplirlos, o si el proceso no es exactamente como esperabas, no te agobies demasiado. Cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente y vos vas a encontrar el ritmo que sea perfecto para vos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que mis consejos les resulten útiles y que los puedan poner en práctica pronto. Y también, si tenés algún consejo que te gustaría compartir, déjame un mensaje en la sección de comentarios más abajo. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un me gusta, suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita para recibir una notificación cuando subo un nuevo video, y también de seguirme en las redes sociales para tener más contenido en español. Hasta la próxima, chao chao.